Amir Ibrahim, que ya se encuentra con nosotros. Amir, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes, y a toda la audiencia de Sin Máscaras y de los Reporteros MX les mando un gran abrazo y un saludo. Oye, bonito fondo, se nota que tienes buen gusto, ¿eh? Muchas gracias, Manuel. Amir, preguntarte acerca de esto que, pues, desde mi punto de vista es histórico. El último registro que tengo, vagamente, porque no es mi especialidad, del periodismo deportivo y mucho menos el periodismo de investigación en actos de corrupción del periodismo deportivo, fue el dueño del Veracruz, Fidel Curi, que por cierto estaba ampliamente relacionado al PRI. Y ahora Alejandro Irarrágorri, que es uno de los hombres cercanos a Ricardo Salinas Pliego y que incluso adquirió 2 equipos de Ricardo Salinas Pliego, el Puebla y el Atlas, en acciones, ahora caiga por la misma razón que se busca y enjuicia a Salinas Pliego, que son adeudos al fisco. Pues es una práctica común, Manuel, esta evasión de impuestos en el fútbol mexicano. Ya lo habría documentado yo en la parte del cártel del gol cuando di esta presentación con el presidente López Obrador, y precisamente también una parte de esta presentación que hice se fijó en este personaje, Alejandro, quien en 2016 compró una franquicia que se llamaba Club Delfines, que el expropietario de esa franquicia era Amado Ñáñez, el famoso hombre que regalaba relojes multimillonarios a los funcionarios de oceanografía, que aparte esa franquicia había sido incautada en este proceso que llevó. De alguna manera, la Federación Mexicana de Fútbol desbloquea esa franquicia, y en el 2006 una comercializadora que se llamaba Comercializadora e Innovadora Monterrey SASB, que su giro era la instalación de redes y sistemas tecnológicos, le vende la franquicia de Club Delfines a una empresa de Alejandro Irarrágorri en 12,800,000 pesos. La empresa de Alejandro se llamaba TM Sports Club, SAPI de SB, y bueno, le cambia después él el nombre a la Jaiba Brava, que era el que jugaba en Primera A en Tamaulipas, para luego el gobierno de Cabeza de Vaca le diera 58 millones de pesos anuales a ese equipo por medio de varias secretarías, Manuel. La Secretaría de Educación Pública le dio 6,496,000, la Secretaría de Desarrollo Económico 6,460,000 también, incluso hasta la Secretaría del Bienestar, la del Instituto del Deporte, la Coordinación de Comunicación Social, la de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación y hasta la Secretaría de Seguridad Pública, válgame el señor, ¿sí? Le dieron en total a este hombre, al equipo, 58 millones de pesos del erario público para, pues bueno, pues según promoción del Estado en este equipo, que después, cuando viene y vuelve en esta parte que ya no hay ascenso y descenso, y les empieza y cambia el gobierno de Cabeza de Vaca al de Américo, o sea, cambia del PAN a Morena, pues era lógico que Morena ya no le iba a seguir dando ese recurso. ¿Y qué pasó? Pues se cerraron el equipo, se lo llevaron y desapareció mágicamente, mi querido Manuel. Esto es una forma de evasión fiscal en donde creo que es pues el inicio, digamos, de estas investigaciones que está empezando a hacer el fisco, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, respecto a los dueños del fútbol. Y Alejandro es una figura estratégica y muy especial en la corrupción que hay dentro del fútbol mexicano. En jerarquías de poder, ¿dónde posicionarías a Alejandro Irarrágorri? Pues yo creo que dentro de la estructura del fútbol hay 2 cabezas principalmente: Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, básicamente, Televisa y TV Azteca. Pero TV Azteca, Salinas Pliego ha usado, digamos, a supuestos socios, ¿no? O socios, realmente son socios de él, y Alejandro es uno de ellos. De hecho, cuando salían estas noticias de Alejandro, que lo está investigando
el SAT, que tenía adeudos fiscales, porque esta noticia, digamos, tiene un poco atrás. Yo creo que desde que presenté el reportaje han venido las investigaciones dándose hasta que de repente salió que la primera audiencia, que la segunda audiencia, y después, querido Manuel, viene esta orden de aprehensión, esta orden ya que es algo muy grave, ya es algo muy fuerte, y yo creo que él es el prestanombres, o en su jerarquía más alta del fútbol está Alejandro, y yo digamos, investigado un poco quién está detrás realmente de toda esta red de promotores que presenté en ese reportaje, toda esta red de evasión fiscal. Y Alejandro es una pieza clave en esto, querido Manuel. Yo creo que si lo vemos dentro de la estructura del fútbol, yo lo pondría en una jerarquía tal vez del número 3, luego de Salinas Pliego y de Emilio Escárraga Jan, que a mi punto de vista son los que controlan el fútbol mexicano, y abajito de ellos dos, en favor de Salinas, está Alejandro, porque cuando empezó toda esta cosa de que estaban investigando, salía Salinas Pliego con Alejandro en su Twitter jugando golf, diciendo, aquí estamos jugando golf y la chingada. Entonces, eran hasta cínicos, Manuel. O sea, es que una característica de la federación es que cuando les investigas y les sacas una nota que se hace súper viral o súper fuerte, estos hacen como que la Virgen les habló, o sea, que la Virgen, o sea, no, nadie sabe, nadie supo, no contestan nada y empiezan a hacer como una especie de burla mediática, una burla sesgada de, miren, somos intocables, nos vale, aquí estamos jugando fútbol, pero estás jugando golf, ¿no? Pero ahora sí que ni tanto, de lo contrario, un juez no se habría atrevido de no tener materia para girar una orden de aprehensión contra Iraragorri. Preguntarte en los hechos el simbolismo de lo que representa que ahora este señor esté en calidad de prófugo y esté siendo buscado por las autoridades mexicanas. Pues es un simbolismo muy fuerte para el fútbol mexicano, ya que es uno de los principales, digamos, directores o dueños de club y de los principales clubes deportivos que representa a nuestro país. Es muy importante lo que está pasando a nivel fútbol, porque por primera vez en la historia de México, hay digamos, un dueño de club de ese calado que está siendo prófugo y está siendo, digamos, investigado por el SAT y por todas las autoridades hacendarias para que paguen impuestos, porque, mira, Manuel, cuando contratan a un futbolista, esas famosas cartas de fútbol, ¿no? Pues resulta que el club le paga, digamos, al otro club una cantidad, pero generalmente, Manuel, ocupan empresas de, digamos, pues fachada, ¿no? Para poder hacer esta transacción, porque son transacciones millonarias, son transacciones muy frecuentes, se hacen 2 contrataciones al año de jugadores, entonces digamos que lo hacen por medio de otras empresas que son las que según le venden en un precio mucho menor, en un precio mayor. Por eso es que los contratos privados de compra-venta de jugadores o de las cartas de los jugadores nunca se hacen públicos. Por eso el reportaje del Cártel del Gol, el primero que saqué antes de que lo presentara con el presidente López Obrador, fue una bomba porque acompañaba varios contratos de estos privados que usan los promotores, las empresas que usan los promotores y cómo hacen tejimaneje de comprar un jugador en un precio muy bajo en Sudamérica y venirlo a refundir al fútbol mexicano en precios exorbitantes, pero que además, y siempre lo dije, con una evasión en la transacción, porque si tú me dices, bueno, un comerciante compra una mercancía que vale 2 pesos y la vende en 10, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema sería, en este caso, uno, que a la afición le prometen un jugador de estrella, de muchos millones, y es un jugador que realmente no es eso. Luego, en la transacción monetaria que se lleva a cabo, evaden los impuestos de esta compra-venta de estos jugadores. ¿Cómo? A través de empresas fantasmas. Yo lo demostré en el
en el reportaje cómo evadían las reglas, porque además incluso saqué un audio en donde otro directivo, otro dueño de club, hablaba con el presidente de la Federación Mexicana y le decía y le hablaba de tratos por fuera o por dentro de la federación. ¿Y qué es lo que pasa? Que la regla del fútbol dice que todas las compraventas de jugadores deben de pasar por la Federación Mexicana de Fútbol y dejar un registro en esa federación. Pero cuando hablan de hacerlo por fuera, es que no lo hicieron por medio de la federación, sino que lo hicieron de manera privada, no queda un registro de esta transacción, usan las empresas fantasma para poderlas hacer y empresas en el extranjero para evadir todos los impuestos que esto podría generar. Y entonces ahí es en donde dice uno, entonces comprar en 2 y vender en 10 y evadir todos los impuestos con todas estas triquilluelas, saltándome todas las reglas que hay, entonces eso es lo malo. Por supuesto. Amir, un par de preguntas finales. Primero, ¿qué tanto pueden prosperar estos modelos de corrupción en el fútbol mexicano sin el permiso de la clase política? En el caso de Irarrágorri, ¿hay algún político o algún partido político que lo ha estado respaldando o beneficiando durante estos años para llegar a hacer lo que logró? A ver, Manuel, es algo muy parecido a lo que está pasando en el ambiente público, en el Senado y en la Corte. Tú sabes que Salinas Pliego mete fichas, tenía fichas en la Corte, tenía fichas en el Senado, tenían fichas por todos lados. Mira, dentro de las reglas del fútbol, en la ley del deporte, hay un comité de disciplina. Bueno, ese comité se supone que es la autoridad que pudiera sancionar a un directivo, a un dueño de club. Bueno, sancionan a todos los de los otros deportes, voleibol, que natación, que esto, pero a los del fútbol nunca. ¿Y qué es lo que pasa, Manuel? Que los últimos presidentes de ese comité de disciplina que prevé la ley para corregir o regular o disciplinar a este ramo del fútbol, pues son exfuncionarios de Televisa o exfuncionarios de TV Azteca. Entonces, cooptan, digamos, estas estructuras gubernamentales de reglamentación para que no haya ningún tipo de sanciones en las cosas o legalmente hablando que pudieran hacer. Entonces, pues Salinas Pliego es un hombre que tiene infiltrado todo el sistema burocrático y de poder del Estado mexicano a través de funcionarios públicos que él impulsa a través de el financiamiento económico y el financiamiento digamos, en las líneas de comunicación, TV Azteca, N40 y toda la ramificación de comunicación que tiene para colocar ciertos personajes que después le rinden, digamos, de alguna manera un favor para atrás, ¿no? Veo a mucha gente en el chat diciendo, pues sí, está muy bonito todo, qué chido, pero pues al final lo van a terminar de amparar, se va a zafar de esto con el actual sistema judicial, va a terminar en lo mismo de siempre. ¿Tú crees que puede ser así, Amir? Pues yo pienso lo mismo que la gente. A ver, Manuel, en este tema del fútbol llevo más de 6 años trabajándolo. El primer reportaje que saqué fue un reportaje que, aunque no llegó a la mañanera, llegó a todo el país, a todo el mundo. Me llamaron de España, de Argentina, de Uruguay, de toda Latinoamérica. O sea, me hablaron de todas partes en donde el fútbol es importante cuando saqué el reportaje. ¿Qué sucedió, Manuel? Que a las 2 personas que puse a la cabeza de este cártel, los hicieron de promotores, los volvieron dueños del Club Querétaro, ¿no? Y cuando pasó eso, al mes de que eran dueños, pasó esta situación grave de la violencia en la corregidora, estas imágenes que impactaron a todo el país, en donde pateaban a gente tirada y fue una gran violencia. Ahí es cuando yo decido decírselo al presidente López Obrador, porque dije, puta, los pongo en la cabeza del cártel del Gol. Se hace un escándalo internacional fuertísimo, salió en todos los medios publicados.
Y lo que hace la federación, en lugar de corregirlos, es que admite a promotores que se vuelvan dueños de club, que es una aberración. O sea, tú sabes lo que cuesta un equipo de fútbol, y además es la antítesis. Si eres promotor, no puedes ser dueño de fútbol. O sea, se brincaron todas las reglas que habían, y a estos dos promotores que puse a la cabeza los volvieron ahora dueños del Querétaro. Y entonces, ¿qué pasa? Un mes después, la violencia en la corregidora. Y es cuando yo decido decirle al presidente, está pasando esto en el fútbol, y de ahí me invita a hacer el reportaje arriba de su podium, me presta la mañanera para que exponga esta situación. Bueno, yo también creo honestamente que el Poder Judicial actual puede frenar esto. ¿Por qué? Porque hasta este momento de la historia, todavía hasta el día de hoy, 25 de abril del 2025, está el Poder Judicial anterior, y en ese Poder Judicial están infiltrados cuantos jueces y magistrados de Salinas Pliego. Acuérdate lo que acaban de hacer con los colegas que denunció. Entonces, tiene mucho poder este hombre, aparte de tener un despacho gigantesco, y aparte de tener, no sé, 14,000 millones de dólares de fortuna, ¿no? O sea, lógicamente, pues en este momento de la historia, a mí se me hace muy probable que un juez o un magistrado que ya vaya de salida, que ya va a perder su puesto porque ya no compite o porque va a perder la elección, pues diga, pues te la concedo por unos cuantos milloncitos, y esos milloncitos pues me los agarro de retiro. Amir, pregunta final. A un año del Mundial, ¿qué tan bien está la reputación de México en cuanto a Femex Food? Mira, Manuel, yo creo que este hecho de Alejandro, de la orden de aprehensión contra este dueño de club, puede tener una repercusión en la parte del Mundial. A ver, llegamos completamente desprestigiados, con un fútbol pésimo. No pasamos en Qatar ni de la primera ronda. O sea, después de que los descalificaron al mes, a la semana y media, creo que fue porque presenté el reportaje, salimos mal. O sea, tenemos un fútbol pésimo porque todo lo que han privilegiado es el negocio en lugar de al talento. A todos los jóvenes mexicanos que son promesas o posibles estrellas futuras, los dejan fuera porque es mejor traer un sudamericano que en ese momento les va a dejar fast track unos 3, 4 millones de dólares en la transacción de ganancias que se van a repartir entre todas las manos que se meten en ese tema, ¿no? Y entonces dejan fuera al talento mexicano, que hay que invertirle, que hay que darle minutos de juego, que hay que invertirle en toda la profesión, en toda la parte de la profesión del fútbol. Bueno, el punto es que pues llegamos moralmente derrotados, güey, con un vato del top de los dueños con orden de aprehensión, con un saqueo a las finanzas públicas por medio de la Federación Mexicana, con un tema de quitarle las oportunidades a los chavos, de perder y dar un muy mal fútbol en todo el tiempo, y todo, pues bueno, pues yo no siento que nos vaya a ir bien, y yo siento que la federación, la FIFA, pudiera tener una repercusión en este caso, porque aparte van dos, Manuel, acuérdate que van dos. Ya estuvo el caso del mismo el dueño de Televisa, ya estuvo el mismo caso, que en donde tuvo que salir de esta presidencia del fútbol, porque también tenía asuntos de corrupción por una evasión similar que había utilizado con los Estados Unidos. Pero con los Estados Unidos no o sea, lo intentan, lo hacen, pero sí tienen repercusiones. Aquí en México lo hacen y no tienen ninguna. Entonces, cero y van dos de los gallos grandes que tienen estos problemas, y vamos a ver si la FIFA no tiene una repercusión en lo del Mundial. De cualquier modo, yo pronostico que nos va a ir de la chingada, pero ojalá nos vaya bien, ¿va? Porque siempre ¿cómo se llama? Siempre el corazoncito de que quieras, ¿cómo se llama? Que la selección mexicana, mal dicha, mal dicho la selección mexicana, porque los que arman la selección mexicana son los de la Federación Mexicana de Fútbol,
y no es forzosamente una representación de los mejores jugadores mexicanos del país, como si lo fuera en una Olimpiada cuando van a las Olimpiadas, en donde sí realmente representan al escudo mexicano. En este caso del fútbol, la selección mexicana no es lo mismo, ¿eh? Sí, mejor que le pongan Televisa FC y ya con esa nos quitamos de O TV pleito. Azteca FC, o ya, o sea, pues es más fácil que así. Y a mí sí me gustaría que hubiese una selección mexicana real, o sea, valorada desde el talento mexicano, con una gran selección de jugadores desde la CONADE o desde un tema diferente en donde se les vayan poniendo puntos por sus Primo Rommel Pacheco es director de la CONADE, no sé si eso esté no pasando. puede, Manuel, no puede hacer nada. O sea, a ver, mira los monstruos que hay detrás, o sea, Emilio Azcárraga, Televisa, TV Azteca, o sea, Grupo Caliente, wow, o sea, aparte es una aberración que Grupo Caliente, que es un casino, sea dueños de club. O sea, imagínate, en Argentina, cuando saqué el reportaje, y con esto cierro mi participación, me llamaron fiscales de la Fiscalía de Argentina, porque en Argentina hay una fiscalía especializada en delitos deportivos. Y entonces me dijeron que el mayor delito deportivo que se hace en Argentina es precisamente los casinos, las apuestas, güey. O sea, entonces se da mucho fraude de que de repente los casinos le apuestan y están truqueadas, digamos, estas cosas. Y bueno, dice, y el mismo fiscal de allá, que voy a omitir su nombre, ¿no? Me dice, imagínate, en México un casino es dueño de equipo. Dice, es completamente lo más aberrante que yo he escuchado dentro de mi función en perseguir delitos deportivos. Así me lo clasificó este argentino que me llamó de la fiscalía. Amir Ibrahim, periodista de investigación, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Pues en mi Twitter, que principalmente es la red que más uso, Amir Ibrahim QROO, ahí me pueden encontrar y pues bueno, también no dejen de leer a los reporteros MX en su portal, en sus redes sociales, regálenos like, regálenos comentarios en cada una de las diferentes redes sociales que tenemos y pues bueno, pues muchas gracias Manuel por haberme invitado a tu programa a hablar de este tema que tiene mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias, estimado Amir. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta pronto, Manuel. Muchas gracias. Es el periodista Amir.